Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Un feliz y bendecido día para todos los que se conectan al devocional en casa. Soy Humberto Chávez. Los devocionales en casa nos ayudan a acercarnos más al Señor por medio de la oración y la lectura de su palabra. El devocional de hoy se ha tomado de las lecturas bíblicas en un año. Se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación toda, están bajo maldición. Traigan íntegros el diezmo para los fondos del templo, y habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides no pierdan sus frutos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Iniciemos el devocional alabando al Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí.
Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos enseñas a llevar los diezmos al fondo del templo. Ayúdanos a cumplir de acuerdo a tus ordenanzas en tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hay reconocidos pastores y predicadores de talla internacional que han salido con una herejía diciendo que para hoy los diezmos ya no tienen ninguna validez. Hay gentes que han aceptado esta teoría errada, esta herejía. ¿Y por qué la han aceptado? Primero no daban sus diezmos. Otros llevaban los diezmos recortados y otros, al pasar la recolección de los diezmos en el templo, buscaban el billete de menor valor o la moneda de menor valor y la depositaban. Esto me acuerda de un pastor mexicano hablando de los diezmos y las ofrendas. Decía que el Señor no es un limosnero para darle limosnas. Por esto, en Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice la Nueva Versión: pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, distinto al que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y el mismo texto en la Reina de Valera nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, que sea anatema. Ese anatema es que sea maldito. No sé cómo aplican estos predicadores y estos pastores este texto a la herejía que hoy están enseñando. Por otra parte, hermanos, cuando la Biblia nos habla de los diezmos, no solamente se está refiriendo a lo económico, también se refiere a todas las áreas de nuestra vida. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 28, encontramos la parábola de los talentos. Es nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos que debemos llevar todo al Señor. Si así lo hacemos, estamos practicando la mayordomía bíblica integral y seremos buenos siervos, buenos mayordomos delante del Señor, porque eso es lo que somos, siervos y mayordomos delante del Señor. Continuemos alabando
al Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oremos. Venimos a rogar, Señor, que nos ayudes a ser siervos o mayordomos rectos delante de ti. Padre Santo, porque tú nos has entregado todo lo que hoy tenemos para que lo administremos, Señor, ayúdanos a administrarlos para después, cuando tú vengas a pedirnos cuentas, podamos dar buenas cuentas de lo que tú nos has entregado para administrar. Lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. En la parábola de los talentos, nos presenta el Señor los buenos, fieles mayordomos, pero también nos presenta el Señor el mayordomo infiel, perezoso, miedoso. Aquí está que el Señor va a venir un día a pedirnos cuentas. Cuando hemos recibido del Señor mínimo un talento, se ha convertido en una responsabilidad delante de Dios para ser usado para la gloria y para la honra del Señor. Dios nos dice en el Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, los versículos del 7 al 8. Dice así: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor no es injusto al haberle dado muchos dones o talentos a unos, otros menos talentos, y a otros nos ha dado un solo talento. No es injusto, sino que el Señor conoce la capacidad que cada uno tengamos para manejar estos talentos. Por eso nos dice su palabra que de acuerdo a su gracia y a la capacidad que cada uno tengamos.
El Señor conoce con qué empeño, con qué gozo vamos a manejar sus talentos. Continuemos alabando en el nombre del Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal Que limpia todo mal. no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú nos muestras en tu palabra los buenos y fieles mayordomos, siervos tuyos. Pero también, Señor, te agradecemos porque nos muestras ese siervo malo, miedoso, negligente, perezoso. Padre Santo, te rogamos que nos ayudes a poder entregar, Señor, duplicado los talentos y dones que tú nos has entregado, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. El versículo 19 de Mateo 25 nos muestra que el Señor va a venir pronto. Va a venir a pedirnos cuentas por los dones, por los talentos que Él nos ha dejado para que le administremos. Y como no sabemos cuándo va a venir, debemos estar preparados con las cuentas que le debemos rendir al Señor. Roguemos al Señor que Él nos ayude a ser buenos y fieles siervos. Los versículos 20 y 23, mire cómo trata el Señor a estos buenos, diligentes siervos, fieles siervos. Les dice, buenos y fieles, sobre poco han sido fieles, sobre mucho les pondré. Y está la recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Pero los versículos 24 y 25 nos muestran a ese siervo malo, perezoso, miedoso, negligente. Mire la respuesta de este siervo cuando el Señor le pide cuentas de único talento que le entregó. Señor, te conocía que eres un hombre duro, fuerte,
que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por esto, Señor, tuve miedo de ti. Fui y enterré en la tierra ese talento. Imaginemos a este hombre limpiando el talento. Mire, Señor, aquí está. ¿Qué creía este hombre que iba a hacer el Señor? ¿Qué le iba a decir? Pero mire la realidad de las cosas. Le dice: siervo malo, negligente. Y el mismo Señor le enseña cómo debía haber empleado ese talento. Debía saberlo entregado al banco, y al venir yo entregarme mi talento con los intereses. Pero mire lo que le responde el Señor: quítenle el talento, porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y le dice: échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Terminemos, hermanos, alabando el nombre del Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oremos. Padre, venimos a sentirnos muy favorecidos contigo, porque tú nos presentas, Señor, las dos clases de siervos: buenos, fieles, diligentes; siervos malos, perezosos, negligentes con lo que tú nos has entregado, Señor. Nos pone ahí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos: siervos buenos, siervos diligentes, siervos fieles a ti. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Oramos y rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Tenemos dos invitaciones para usted. Si usted no se ha inscrito en el canal del Redil, lo invitamos a que se suscriba a este canal. Y también, hermanos, que nos envíe el link
de este devocional si ha sido de bendición para usted. Muchas gracias por escuchar los devocionales en casa. Que el Señor los bendiga. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.